¿Ya? ¿Vuelvo a saludar? Buenas tardes, mis amados seguidores de Instagram. Somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob. Soy la rabaní Silvia de Nemer. Estamos aquí dando las clases, la prosperidad que viene del cielo. Habíamos comenzado, pero lamentablemente se cayó el internet, entonces estamos empezando de nuevo, aunque ya aquí tengo una compañía bien abundante de varias hermanas que están acá. Por favor, mándele un shalom acá, digan todas. Y estamos hablando acerca de los fundamentos de la prosperidad que viene del cielo. Entonces vamos a continuar, mis amadas, porque si no nos retrasamos mucho. Seguimos ya, estamos aquí en la lámina número 4, ¿verdad? La primera parte donde Hashem le dice a Moisés que junte al pueblo, porque ya le va a dar las instrucciones de cómo van a armar el tabernáculo y de todo lo que tenían que hacer allá. Ya se lleva a cabo. Y vemos que Moisés no dijo, ay Señor, yo voy mañana, pero estoy cansado. No. Él dice que inmediatamente reunió al pueblo, ¿verdad? Y le dijo, señores, empezamos a trabajar desde mañana, no hay excusa. Nadie diga, no, mira, yo ahorita no puedo, yo estoy muy afanado en otras cosas, nada. Se empezaron a trabajar de una vez. También nos dice allí Mateo, en la misma lámina que nos dice 25-21, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Aquí nos habla entonces de la fidelidad. La fuerza de la fidelidad es un fruto del Espíritu que todos recibimos el día que entró Yeshua en nuestro corazón, ¿verdad? Muchas cosas cambiaron en nosotros, claro, es algo que poco a poco va sucediendo, tampoco es que sucedió de un día para otro. Entonces, según la lengua, en el diccionario Real Académica, de la Real Academia, define la fidelidad como lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Una persona fiel constantemente hace lo que es justo, aun cuando pareciera que pudiera perjudicarle. Lo dice allí el Salmo 106.3, ese no está allí en la lámina. El Salmo 106.3 dice, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Sin la fidelidad no podemos ser justos porque la naturaleza de Dios es ser fiel. Entonces vemos que algo que tenemos que desarrollar en nosotros es esto, ¿verdad? Analicémonos a nosotras mismas en estos momentos. Pensemos, ¿soy fiel? ¿Pueden confiar en mí cuando doy una palabra? A ver, meditemos allí en silencio. Nadie diga yo sí, yo no. Piénselo para usted mismo. ¿Es fiel? ¿Cumple su palabra? ¿Es diligente? ¿Hace las cosas rápido o lo deja para después? La lámina número 5, tenemos el pasaje en Primera de Corintios. Bueno, tenemos varios pasajes. Primero está Lamentaciones 3, 22 y 23. Que por misericordia de Adonai no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. ¿Por qué? ¿Por qué, amadas? ¿Por qué? ¿Qué dice allí? Grande es su fidelidad, digan conmigo. Grande es su fidelidad. ¿Y por qué le fiel estamos nosotras aquí? ¿Verdad? También allí en Primera de Corintios 1:9 dice, y fiel, leamos todas, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Entonces, una de las características de Hashem es su fidelidad. Si nosotros somos sus hijos, somos sus herederos, copiamos lo que hace nuestro Padre, entonces debemos ser personas fieles.
Nos dice allí en la misma lámina en Segunda de Crónicas 16:9. Dice que Dios busca la fidelidad. A ver, leamos. Porque los ojos de Adonai contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Aquí la palabra hebrea para perfecto significa leal, devoto, dedicado, fiel. Para algunas personas estas características de ser diligente y fiel no son sencillas de obedecer. Es decir, no las ha desarrollado suficientemente en su vida. Pero la palabra del Eterno nos dice, allí en Romanos 12:2, no sé si es hasta allí, ¿no? Romanos 12:2 nos dice, transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento. Cuando nosotros decimos, amados, tengamos claro eso en nuestra mente y tomémoslo en cuenta con seriedad. ¿Cuál era el problema de nuestro pueblo antes de que viniera Yeshua? Y sigue siendo el día de hoy, para los que no conocen a Yeshua, aunque sean de nuestro pueblo. ¿Cuál es el problema? Que todo lo hacían por sus propias fuerzas. Cuando ellos escucharon la palabra que Hashem les dio en el monte Sinaí, ellos dijeron, obedeceremos y entenderemos. Pero no dijeron la última parte, con tu ayuda, Hashem. ¿Se dan cuenta? Ellos no dijeron con tu ayuda, ellos dijeron entenderemos y obedeceremos. Pero resulta que nosotros, sin el empuje y la ayuda de nuestro Abacadosh, nos faltan fuerzas muchas veces, no podemos por nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que pensar que tenemos un motor sobrenatural dentro de nuestras vidas. Y ese motor se llama el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Cuando nosotros le dijimos a Hashem, te acepto en mi corazón, ¿verdad? El día que nos dijeron, aceptas a que Él sea tu Dios Salvador, el Dios que te perdona, el Dios Redentor, lo aceptas en tu vida. Y nosotros dijimos, sí, algo, amados, algo sobrenatural sucedió en nosotros. No simplemente firmamos un documento y aceptamos un compromiso. Fue algo real, algo que tocó cada fibra de nuestro ser. Nos hizo llorar. Yo creo que la mayoría de la gente que ha tenido esa verdadera experiencia se ha sentido quebrantado. De alguna manera ha sentido que no está bien delante de Dios, que necesita ser perdonado, porque cuando el Ruach HaKodesh entra en nosotros, nos redarguye de pecado y Él nos hace sentir y nos hace estar convencidos, no estoy bien delante de Dios Creador. Eso nos quebranta, nos hace llorar, nos hace sentir que necesitamos de ese perdón que Hashem nos ofrece. ¿Qué sucede? Ese poder viene a morar dentro de nosotros. Por eso Él dice, Yeshua, ¿verdad? Antes de ascender a los cielos, dijo, no los dejaré solos, no estén tristes. Porque yo enviaré mi espíritu que ya no solamente estará con vosotros, sino estará en vosotros. O sea, ya no solamente iba a estar como la nube que cubría allá el tabernáculo, ¿verdad? Que era algo superficial, algo que estaba sobre ellos cubriéndolos, protegiéndolos. Pero decía Hashem, ahora no voy a estar solamente a su alrededor. Ahora voy a entrar a morar en sus corazones. Entonces ya nosotros no dependemos solamente de nuestra propia voluntad y de nuestras propias fuerzas. Esa es una parte que es muy importante. Pero nosotros tenemos un poder sobrenatural que nos prometió Yeshua. Él lo dijo. El Espíritu que va a morar dentro de ustedes los llevará a toda verdad. Los va a redarguir de pecado. Cuando ustedes vayan a hacer algo malo, el Espíritu de Dios les va a decir, cuidado, no des ese paso. Aguántate. Y si nosotros en esos momentos nos aferramos a la oración, Hashem nos va a enviar una salida para ese momento de tentación en que todas vivimos en algún momento.
Entonces ya no solamente estamos contando con nuestras fuerzas, estamos contando con lo que Hashem está haciendo dentro de nosotros. Por eso este versículo que está en Romanos 12:2 dice: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Porque ya, mis amadas, nosotros no confiamos solamente en nuestro entendimiento intelectual, sino en lo que el poder de Dios está haciendo dentro de nosotros. O sea, lo que quiero darles a entender, que hoy tenemos el poder de Hashem dentro de nosotros. O sea, el poder de Dios que hizo los cielos y la tierra y que creó todo lo que existe, hoy habita dentro de nosotros, amados. ¿Y cómo puede hoy habitar ese poder de Dios dentro de nosotros? Porque fuimos lavados y purificados por la sangre de Yeshua. Eso nos hace a nosotros aceptables en la santidad y en la presencia de Hashem. ¿Cuál era el problema del sumo sacerdote en el tabernáculo? Él tenía primero que hacer un sacrificio de un animal por él mismo para poder entrar y hacer intercesión entre el pueblo y Dios. Porque él por sí mismo no tenía la capacidad y era necesario todo este tipo de sacrificios de animales para, de alguna manera, era algo que Dios hizo, creó, fue la forma para cubrir el pecado del hombre, eso que nos separaba a nosotros de Dios y nosotros, ¿verdad? Lo que pasó allá con Adán, que él al principio tenía una comunión perfecta con Hashem. Ellos se sentaban mientras caía el sol, mientras atardecía, mientras comenzaba el nuevo día, ¿verdad? Que sabemos que comienza el atardecer. Ellos conversaban. Esa comunión era la que estaba allí entre Adán, Eva y Hashem. Pero cuando ellos desobedecieron, ya eso lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¡Claro! Se abrió un abismo. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? El pecado del hombre no le permitía estar en su corazón, no le permitía tener una comunión con el hombre, porque el hombre prefirió obedecer al enemigo que obedecerle a él. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Creó los sacrificios de animales por un tiempo mientras se cumplía la palabra en Yeshua HaMashiach. Entonces ustedes cuando ven allí, por ejemplo, esta semana que comienza el libro de Levíticos, ¿verdad? Y nos ponemos a ver esos sacrificios. Y digo, Baruch Hashem, Señor, que no nací en aquella época. Porque cuando uno ve todo lo que tenían que hacer, cómo tenían que agarrar el animal y hacer una cantidad de cosas, a uno eso le parece como, ay, pero una cosa tan pesada y difícil, complicado, todo lo que tenían que hacer, amado, para recibir perdón y para poder estar en la presencia de Hashem. O sea, ahí es donde el Eterno, cuando uno lee eso, uno se da cuenta del peso del pecado, de lo terrible del pecado que nos separaba de la presencia de Hashem. Pero cuando vino Yeshua, Gladys, cuando vino Yeshua, ¿verdad? Él pagó el precio, amado. Él, cuando entregó su vida y se sacrificó a sí mismo, Él pagó por nuestros pecados. La gente a veces no lo entiende. Y no lo entiende sobre todo cuando piensan que Él era un hombre más, un gran profeta, un gran maestro, un gran rabí. Cuando no entienden que dentro de Él también estaban los genes del mismo Padre eterno de nuestro Creador, de nuestro Hashem. Si Él hubiese sido un hijo de José, ¿verdad? En Él no hubiese existido ningún poder sobrenatural. La sangre de Yeshua no tendría ningún poder sobre nosotros y seguiríamos tan atados al pecado como antes. Entonces habría que volver a matar los animales y volver a hacer los sacrificios. Sabemos que nuestro pueblo dice el día de hoy que no, que es a través de la tefilá. Pero resulta que la palabra de Dios dice no hay redención sin sangre. Entonces, ¿qué hacemos con esa palabra? ¿La borramos de la Biblia? No la podemos borrar. De la única manera que tenemos redención es a través de una sangre derramada. Y si hoy no está el templo y no hay animales para derramar su sangre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Con tefilá solamente. Rompemos entonces lo que Hashem dice allí en su palabra. No. Es necesaria esa sangre. Y esa sangre fue derramada por el Hijo de Dios Altísimo. Es el Hijo del Dios Altísimo, Yeshua HaMashiach.
Y es de la única manera que recibimos perdón verdadero de pecado. Y entonces podemos entrar confiadamente a la presencia de Hashem. Entonces la presencia de Hashem puede entrar en nosotros y ser esa fuerza que nos ayuda a vencer el pecado. Por eso que Yeshua les dice a sus seguidores en aquel tiempo: si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los fariseos. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Por qué lo dice? Porque allí estaban los fariseos, los maestros de la ley, valiéndose de sus propias fuerzas. Pero Yeshua dice: ya ustedes no se van a valer solo de sus propias fuerzas, de su conocimiento de la Torá. Ya ustedes no solamente se van a valer de ustedes mismos, sino que el poder de mi espíritu vendrá a morar dentro de ustedes. Entonces eso les va a dar esa fuerza de voluntad que a ustedes a veces les falta. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Por eso lo dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque hoy habita el poder de Dios dentro de mí, que es el que me va a ayudar a vencer todas estas debilidades, la mentira, la infidelidad, ser personas que no tenemos claro para dónde vamos. Todas estas cosas Hashem las tiene que pulir en nuestra vida, porque si no, amados, no terminamos de crecer. Recordemos que mientras nosotros estamos en este mundo, nosotros estamos en la universidad de la vida, amados. ¿Para qué es la universidad? ¿Verdad? Para tener una profesión, para llegar y tener méritos de algo que se estudió, que es lo que tú vas a hacer el resto de su vida. Ahora yo quiero que ustedes me digan: ¿por qué nosotros, cuando ya tenemos toda la experiencia del mundo, ¿verdad? Y ya lo sabemos todo, ya decimos: bueno, ya tengo 80 años, conozco todo de la vida, como decía Salomón, ya no ignoro nada de la vida, y me muero? O sea, ¿qué pasó? Después que sé todo, me muero. Para eso Hashem nos probó tanto. Para eso Hashem nos hacía con el cincelito, para formar la piedra preciosa, o hacía con la aceituna, ñaca, 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 para sacarnos el aceite, para que no muramos y todo quedó allí. No, amados. Hashem está haciendo algo grande con nuestras vidas, porque Él nos está preparando para ese mundo por venir. Amados, nuestra vida en esta tierra es pasajera. La amamos. Nadie se quiere morir, ¿verdad? nadie me quiere ir de una vez para el Olam jamás. Todos queremos seguir con los piececitos aquí en este mundo todavía por unos años más. Sin embargo, amados, como lo dice Pablo por allí, ¿verdad? Más adelante, que nosotros no es todo en este mundo. Por eso dice que no nos podemos aferrar a los bienes de esta tierra, porque eso es pasajero. Es tan pasajero, amado, que ni siquiera uno se tiene que morir para perderlo. Claro, amado, porque fíjate lo que está pasando lamentablemente en el país de Ucrania. ¿Cuánta gente vivía cómoda? Ya tenía todo su futuro hecho para cuando fuera anciano. Hoy están emigrando a diferentes lugares, lamentablemente, amados. Es muy doloroso, pero esa es la vida. Entonces, cuando yo le entrego el 100% de mi tiempo, de mi fuerza, de todo lo que soy, a lo material, a lo físico, eso pasa. Por eso Yeshua decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque cuando yo me ocupo de mi vida espiritual, le doy tiempo a mi vida espiritual, estoy en lo principal. Porque lo demás va a venir por añadidura. Por ejemplo, las personas que en estos momentos lamentablemente están pasando allá en este país por esa prueba tan terrible. Allá hay gente creyente. Yo les aseguro que esas personas tienen un gran futuro, porque esas personas no tenían su fe puesta solamente en las riquezas de la tierra. Esa es la diferencia, amado. Bueno, vamos a continuar. Aquí en la lámina número 6 nos habla Proverbios
4, 20 al 23. Lámina número 6. ¿Ya salió? Ok. Proverbios 4, 20, 23. Ok. Vamos a leer. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Bien, entonces la fidelidad le dará fuerzas para ser diligente aún cuando nunca haya tenido una inclinación natural a hacerlo. La palabra constantemente nos dice que debemos buscar a Hashem diligentemente y escuchar y obedecer sus mandatos. ¿Para qué? Nos dice allí en Deuteronomio, ¿eso no está allí? Nos dice, Él recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. El incremento es el resultado de la diligencia, como se señala en Proverbios 10:4. La mano de los diligentes enriquece. Entonces, cuando la palabra, el entendimiento de Hashem se hace vivo dentro de nosotros, nos transforma, nos cambia. ¿Para qué? Para bien, amado. El mundo te quiere transformar para mal. Te enseña que la mentira tiene que ser parte de tu vida. Te enseña que no ser tan fiel es parte de la vida, es algo natural, no tiene nada de malo. El mundo te enseña todo lo contrario. Y por eso después vemos vidas frustradas y con tanto tipo de problemas. Pero cuando nosotros obedecemos a Hashem, amados, vamos seguros, ¿sabes? Eso es lo más importante. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Hashem, es como que tú llevas el timón del barco, o sea, tú sabes por dónde vas. No estás caminando a la deriva, amado. Por eso que Hashem nos da todas estas enseñanzas. Bien, nos dice allí la lámina número 7 en Primera de Juan 3:22. Leamos. Y cualquier cosa... ¿Están dormidas, mi amana? Vamos a leer. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Queremos prosperidad, amadas? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. Dígalo corito ahí. Guardar sus mandamientos. Claro, allí lo está diciendo. Cualquier cosa que pidamos, amado, la recibiremos de Él. Pero ¿qué parte tenemos que poner nosotros? Guardar sus mandamientos, andar rectamente, andar como Él nos indica y recibiremos. Lo que pasa es que nosotros somos como los niñitos, ¿verdad? Nos portamos mal y queremos que la mamá nos dé un premio, ¿verdad? Claro. Entonces, la primera regla para recibir es no darse por vencido. Manténgase en la palabra, manténgase en lo que Dios le ha indicado que debe hacer. Aun si comete un error, arrepiéntase y vuelva al camino. Esa es fidelidad y es parte de una vida de prosperidad, porque dice Proverbios 28:20, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Repitan conmigo, el hombre fiel, muchas bendiciones. Proverbios 28:20. Entonces, tenemos esa promesa de Hashem. Si nosotros queremos tener prosperidad, debemos poner nuestra parte. No esperemos que nos llueva la prosperidad, que caiga en abundancia sobre nuestra vida, si primero no cumplimos nosotros con lo que nos corresponde. Recuerde que Hashem y nosotros trabajamos juntos. O sea, aquí no se trata de que nosotros nos dormimos, como dicen por allí, en los laureles. No sé, nunca he estudiado por qué los laureles, pero ¿por qué nos dormimos en los laureles? Nos dormimos en los laureles y entonces que Hashem trabaje.
Trabajamos mutuamente. ¿Acaso no podía Hashem bajar de una vez el tabernáculo del cielo, amado? El tabernáculo estaba hecho en el cielo. Él subió a Moisés y se lo enseñó. Hizo que Moisés viera el tabernáculo allá en el cielo. Viera todos los detalles. Para cuando lo hicieran aquí en la tierra se diera cuenta si lo estaban haciendo tal cual Hashem se lo estaba indicando. ¿Por qué no bajó Hashem de una vez el tabernáculo y ya? Y menos trabajo. No, cada uno tuvo que poner de lo suyo, llevar su ofrenda, llevar sus piedras preciosas, los hilos de colores, las pieles y tantas cosas de las que está hecha el tabernáculo, y todo el mundo tuvo que trabajar allí. Allí no se quedó nadie sin trabajar, todos, porque Hashem quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Ah? Es como por ejemplo la costumbre que existe. Bueno, se paran en la mañana, por ejemplo, y dice, bueno, yo hoy voy a hacer las cosas de acuerdo a como Dios me indique. Hashem se queda mirándolo y dice, ajá. O sea, ¿tú quieres que yo piense por ti? ¿Acaso yo no te di a ti inteligencia? ¿No te di la capacidad intelectual y física para que tú hagas tus planes y yo te ayudo? Pero tampoco es que tú me pongas a mí que yo te haga la agenda. Claro, porque aquí hay personas que piensan así, que Hashem le tiene que hacer la agenda y darse la lista. Bueno, hijo, esto es lo que tú vas a hacer para que hagas mi voluntad. No, Hashem no nos va a dar una agenda, amado. La agenda la tenemos que crear nosotros. Y si Hashem quiere cambiar algunos puntos, Él los cambia. Pero nosotros le tenemos que presentar a Hashem lo que tenemos pensado hacer. ¿Cuáles son los planes para este día? De cuando yo le presento a Hashem, él dice, bueno hijo, esto sí lo vas a hacer, esto no, esto te doy aprobación, en esto no, pero le presentamos a Hashem el proyecto. Hashem necesita proyectos, amada, no sea tan flojo. No espera que el Eterno le dé el mapa completo, ¿ah? Todo el mapa completito, no. Nosotros necesitamos mostrarle nuestros proyectos a Hashem, nuestros anhelos, qué deseo, cuál es mi sueño, qué quiero lograr. ¿Sabe? Hashem busca gente así, amado. Gente que tenga ánimo de hacer cosas. Y a veces nosotros mismos, no, pero ¿qué me voy a poner a pensar? Si yo no tengo nada. Tienes vida. Mientras tengas vida y te puedas mover con tus piernitas, hay algunos que no tienen piernitas y se mueven, amados, y trabajan y se esfuerzan. Yo veía por allí un dibujito, creo que era un dibujito, donde estaba el hombre gordo, tirado en el suelo, así, rodeándolo las moscas, y así con la mano estirada para que le dieran dinero. Y al lado pasaba un hombre que no tenía piernas, con unas rueditas abajo, y aquí llevaba una carga y aquí llevaba otra, y entonces se impulsaba como podía, sin piernas. Y entonces pasaba por el lado de él, una persona que no tenía sus extremidades y estaba trabajando, y ese gordo flojo tirado en el suelo, esperando que le dieran, amado. Digo gordo porque no estaba pasando hambre, no estaba desnutrido. Entonces a Hashem le gusta la gente emprendedora. Amados, nosotros no existe que mientras más pobre eres más espiritual. Eso es mentira. Mientras más pobre, más problemas tienes. Y más amargada es tu vida. ¿No es así? Entonces Hashem quiere gente con proyectos, con retos. ¿Sabe qué le gusta a Hashem? Alguien que lo rete. A Hashem le gusta, a la gente le da miedo. Pero Hashem dice, ¿sabe, Señor? Me gustaría ser piloto de un avión. Ya estás pidiendo mucho. Bueno, ya eso era por un chiste. Pero uno, claro, uno le va a pedir cosas que uno sabe que uno está accesible a hacerlo. Pero Hashem desea cumplir los sueños de sus hijos. Recuerde, amados,
Hashem quiere darle una vida abundante, quiere darle una vida de propósitos, de planes. O sea que Él quiere cumplir sus sueños, pero Él necesita, o sea, para el Eterno es necesario que nosotros le presentemos proyectos, ideas. Y Él nos va enseñando por dónde. Lo que pasa es que a veces Él tiene que darnos duro para que entendamos que tenemos que cambiar de camino. ¿Ah? Y nos tiene que dar duro. ¿Y por qué me están dando tan duro aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que Hashem quiere que cambies algo. Algo tienes que cambiar. Sí. Bien, vamos a hablar de otro de los fundamentos para la prosperidad. Bueno, esta es una palabra que ya está rayada, pero siempre es importante. Es diezmar. No, entonces ahí era el diezmar, se ponen a inventar. No, porque el diezmo era cuando estaba el templo. No, porque uno no sabe qué hace con los diezmos. Bueno, tantas cosas, amados. Nos dice Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Repito el pasaje porque si no está ahí. Proverbios 3, 9 al 10. Anótelo para que lo relea en su casa. Ahí está la promesa de Hashem, ¿verdad? Honra a Adonai con tus bienes. O sea que cuando nosotros damos un diezmo, amado, estamos honrando a Hashem. Eso es lo que estamos haciendo, amado. No estamos enriqueciendo al pastor, ni estamos enriqueciendo al rabino, a los líderes, porque mucha gente dice, no, lo que estoy enriqueciendo a esa gente. Ese no es su problema. Lo que los líderes hagan, claro, si usted ve que son unos despilfarradores, ya múdese de iglesia, para empezar. Claro, porque usted para qué va a estar en una congregación donde usted ve que los líderes son despilfarradores y ve que están haciendo cosas deshonestas, porque hace ahí, váyase, ¿verdad? Tampoco se quede para hacer la shonjara y hablar mal de ellos, ¿no? Eso está prohibido. Bueno, continuemos. Sáquete eso para entenderte. ¿Cómo puede estar prohibida una cosa de esas? En el pueblo hay una persona que yo conozco que viene siendo como casa, familia, porque es la mamá la hija de la mamá Bueno, y ella se casó con un tipo y el tipo es pastor, evangélico. Y está claro, y además se ríe de las cosas que ella tiene hasta decirle cómo se han enriquecido esa muchacha, ella y su marido. Y no le importa, se burlan de eso, lo que le entra y dice, bueno, no me importa, yo voy a que tenga todo. ¿Cómo uno como gobierno no puede criticar? Porque nadie, no, es que si uno ve, sí, mira, aquí me está diciendo una hermana que en un pueblito por allá, pueblito lejano, hay un pastor abusador que tiene mucho dinero y que se burla de los miembros. ¿Quién obliga a ese miembro que esté allí? Nadie, pero entonces, no, porque ese problema de él. O sea, nosotros somos libres, amados. Si nosotros vamos a un lugar donde vemos que no se está administrando bien, que se están haciendo cosas indebidas, retirarme del lugar. Eso es todo lo que puedo hacer. No tienes por qué quedarte en un lugar donde ves que no se están haciendo bien las cosas. Eso es todo. No hacer la shonjara y envenenar a media humanidad dentro de allí porque estás pecando. Porque a veces se hacen juicios. Porque tú lo ves todo superficialmente, pero tú no sabes qué es lo que está pasando verdaderamente allí. Porque, fíjate tú, ¿por qué un país tiene un gobierno así o asado? ¿Quién lo escoge? El pueblo. Entonces después, ¿por qué se quejan? Entonces eso es lo que pasa. O sea, eso no debe ser un obstáculo para dar el diezmo. Porque si donde yo voy desconfío para dar el diezmo, ¿qué hago ahí en ese lugar? Eso tenemos que preguntárnoslo.
El diezmo está dentro del pacto que pone en marcha la participación del Eterno en lo que usted hace. El primer 10% de su ingreso, el diezmo, le pertenece a el Eterno, amado. El diezmo es la forma que usted honra a Dios con su dinero y crea un camino para que Él lo bendiga de manera sobrenatural. Observe que en Malaquías 3, 8 al 10, que muchos quisieran borrarlo como aquellos donde dice, no tendrás ídolos delante de ti, no te inclinarás a ellos, no, ¿verdad? No los adorarás. Entonces le ponen una cintica blanca encima para que no verlo. Entonces algunos lo hacen con este pasaje, le ponen una cintica arriba para no leerlo. ¿Ah? Claro, porque si no le remuerde la conciencia. Entonces, nos dice allí el pasaje, dice que debemos traer todos los diezmos a Dios. También señala que al hacerlo Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Usted no se quedará con nada que le pertenezca a Dios. Nos dice allí la lámina número 8. Lámina número 8. Lámina número 8. Lámina número 8. No, que se salga. Que se salga. Ok. Pero todas tienen un número arriba. Tienen un número. Ahí tiene que tener un 8. Ok, vamos a leer la número 8. Levítico 27:30. Vamos a leer. ¿Qué pasó? Ajá, a ver. Sí. Ok, es la computadora que tiene fallita. Bueno, nos dice allí Levítico 27:10, declara que, vamos a leer, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Elohim, es cosa dedicada a Elohim. Entonces algunos dicen, pero es que yo no tengo sembrados, ni tengo vacas, ni tengo ovejas. Entonces como yo ahora no tengo ni animales ni sembrados, pues yo no tengo que dar el diezmo. Bueno, sin embargo la palabra de Hashem nos dice que el diezmo le pertenece a Hashem, amado. Entonces cuando usted dice así, por ejemplo, usted dice, le voy a dar el diezmo a Dios. ¿Quién le dijo que usted le está dando el diezmo a Dios? Usted no le está dando el diezmo a Dios. Porque usted no le puede dar algo a alguien que le pertenece a algo. Usted le está... ¿Qué? Ya me quedan 15 minutos. Bueno, entonces, amadas mías, cuando usted entrega el diezmo, porque esa es la palabra, cuando usted entrega el diezmo, está devolviendo a Hashem lo que le pertenece a Él. Él dijo, solamente les voy a pedir el 10%. El 90% es de ustedes. Pero es una tremenda inversión, amados. ¿Qué banco le puede decir a usted que porque usted le devuelve el 10%, le va a dar todas las bendiciones que Hashem le promete en su palabra? No hay nada en esta tierra que le prometa algo así. Y Hashem es un Dios de palabra. Él no es hombre para mentir. Mi palabra se cumple, dice Adonai. Si nosotros creyésemos verdaderamente, amados, en la palabra de Hashem, uno no tendría que hablar del diezmo. Si creyésemos en la palabra. Pero si doy un diezmo, ok, de $100, ¿verdad? Porque aquí ahora en Venezuela hablamos de dólares. Doy $10. Oye, $10 está bien, no es tanto, ¿verdad? Bueno, doy $10. Pero si son $500, son $50. O sea, hay que pensarlo. Porque una cosa es $10 y otra es $50. ¿Verdad? Eso es lo que pasa.
amados. Cuando Hashem comienza a prosperar a la gente, comienzan a retener, porque ya no es lo mismo dar $10 que dar $50. Y no se dan cuenta que solos empiezan a ahorcarse. Porque entonces de repente viene un chaparrón y lo que no quiso dar, lo va a tener que dar triplicado en otras cosas. Lamentablemente, es así. Nos dice ahí mismo, en la misma lámina, primeramente digo, todo lo que hagamos debemos hacerlo en obediencia y con fe de que Dios estará complacido. Nos dice ahí ese pasaje, leamos todos. Yeshua dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, cuando nosotros estamos bien con el Eterno, amado, todo lo demás va a venir. Por eso dice que la carne para nada aprovecha. Cuando la gente piensa primero en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo, entonces no aprovecha para nada. Cuando pensamos como hace el Eterno, ¿verdad? Las cosas cambian. Si nos consideramos herederos de los pactos y las promesas dadas por nuestro Padre, dadas a nuestro Padre Abraham, si creemos que nosotros somos herederos también, entonces estamos en esa esfera de bendición. ¿Quiénes creen aquí que somos nosotros coherederos de Abraham? A ver, ¿quién se siente parte de Abraham? Aquí levantaron todas las manos, no sé si usted allí levantó su mano. Porque es que eso es algo que a mí también me llama la atención, ¿no? Porque algunos dicen, hijos de Abraham somos, pero no queremos nada con los judíos. Es algo que nunca lo he entendido. Bueno, entonces, si nosotros creemos que pertenecemos a esa descendencia de Abraham, donde está la promesa que hay sobre ellos, sobre Abraham, entonces somos parte de las bendiciones. ¿Qué pasaba, amados, con estos patriarcas cada vez que llegaban a un lugar? ¿Sabe que a veces hasta querían botarlos de allí? ¿Pero por qué? Porque prosperaban tanto que llegaban a ser más que los que estaban en el lugar donde iban. Algunos no querían que se fueran, porque habían prosperado desde que había llegado, por lo menos Jacob. Su suegro no lo dejaba ir. Menos mal que no tenía más hijas, porque entonces lo sigue amarrando con las otras hijas. Lo sigue amarrando con las otras hijas. Pero ¿por qué Labán no quería que se fuera Jacob? Porque desde que Jacob estaba allí, prosperaban y prosperaban y prosperaban. Y así fue con José, y así fue con todos los hijos del Eterno que llegaban a un lugar. Por ejemplo, Isaac creo que descubría siempre pozos de agua por todas partes. Entonces siempre había prosperidad. Y entonces esa prosperidad está sobre nosotros porque somos herederos. Nosotros no somos herederos de Roma, amados. ¿O sí? No. ¿Quién es aquí heredero de Roma? Ah, menos mal. Nuestra herencia viene de Israel, de allá de Sión. Digan todos conmigo, Sión. De allí viene nuestra herencia. Entonces nos dice allí la promesa que hay sobre Abraham y su descendencia. En la lámina 9. Génesis 26, 4. Ajá, leamos. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Amén. Nos estamos riendo porque acaba de salir el rabino de su oficina en el momento que estábamos aplaudiendo. Bueno, ¿cuánto me quedan? No, pero dame un poquito más, yo no he terminado. Ya voy con esto cierro. Deja que diga chao.
Oye, falta todo esto todavía. No voy a poder terminar. Bueno, anoten allí si quieren esos pasajes que están allí. Anótenlo porque allí ustedes van a releer en su casa, donde habla de todas las promesas que hay en los seguidores de esta fe, de la Torá, de la palabra. Estamos allí, amados, dentro de esa descendencia. Serán benditas. Amén. Entonces debemos creer esa palabra. Por lo tanto, también podemos disfrutar de la bendición y el favor de Dios, al igual que ellos. Así que el que quiera entrar por la fe en esa esfera de bendición, recibirá conforme a su fe y obediencia. Así que, amadas mías, amado y amada que están allí por Instagram, si a usted todavía le quedan cáscaras pegadas en su mente de que no quiero dar el diezmo porque, bueno, no hay templo, o eso no es de ahora, eso es del antiguo pacto, cosas así, pues allá usted, no lo haga. Pero los que quieran atenerse a las promesas que Hashem tiene en su palabra, pues siga diezmando. Amén. Amén. ¿Quién gana más? Bueno, se me acabó el tiempo, mis amados, me quedaron 2 temas, 2 puntos que tratar. ¿Ah? Me queda sembrar y confiar y hablar. Son 2 puntos para terminar. Pero entonces, no, ya tenemos que cerrar. Entonces la próxima semana, pues le hablaré de estos otros 2 puntos, ¿verdad? Que son bien interesantes, muy importantes. Pero ese es del primer tema que estamos hablando acerca de la prosperidad que desciende del cielo. Recordemos que hoy estábamos desarrollando fundamentos para la prosperidad y hablábamos de estos puntos tan importantes. Bueno, mis amados, gracias por estar allí. Somos la congregación Beit Jacob. Mi nombre es la Rabení Silvia de Nemer. Si a usted le pareció interesante, pues denos su link y también compártalo y recuerde que estamos por YouTube. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Shalom Ubrajot. Díganle todos, por favor. Shalom. Shalom.